Hello, hello, hello. ¿Estás escuchando? Me llama mucho la atención el podcast de libros de dos amigas que no saben de podcast ni de libros. Hoy comentamos Diario del año de la peste, de Daniel Defoe. Creo que las dos coincidimos en que es bastante tostón. Tostón. Bienvenidos a... Me llama mucho la atención. A nosa desgracia, porque hicimos Diario del año de la peste para leer este. Yo tengo que decir una cosa, que es que agradezco mucho haber leído este libro ahora y no cuando teníamos 20 años, porque creo que me habría dado un parrus. Bueno, pois todo se remonta a un maravilloso ano 2010, cando estamos estudiando xornalismo en Santiago de Compostela. Na asignatura de xéneros, teníamos que leer a un autor, cada unha dous ou así, non? Libros dese autor. E nada, nos tocou de autor Daniel Defoe e vimos que era o señor que escribiu Robinson Crusoe. O sea, para la saca me metí Robinson Crusoe, en plan, veña, eu leo Robinson Crusoe. E non me acordo que outra lea, Tú leíste uno solo, que leímos uno cada una, y el otro lo todo buscando. Cando chegamos a posición, non lechedes Diario del año de la peste, que é o que máis se parece a unha crónica xornalística. E Julia, con todo su papo gordo, dixo, por supuestísimo. Pero ¿cómo no le íbamos a leer? ¿Cómo no íbamos a Me leer? va a gustar un libro de 1700 ambientado en el año de la peste. ¿A qué? Directamente inventou todo. De aí Pero inventé con una base de... La inventación tenía una base de haber buscado cosas en internet. de aí veo a frase de me llama mucho la atención, porque decía todo o rato na exposición, pois me llamou mucho la atención que non sei que, no libro que non leo. Pois, 16 anos despois, decidimos que era bom momento para ler Diario del año de la peste. Na nosa cabeza sonaba moi ben, pero ahora a Julia e a Sandra do futuro din Yo no es que me arrepienta de haberlo leído, pero no son las 10 horas mejor invertidas de mi vida. Leía una página y ya me hacía así flojo para atrás. Para poñer un pouco en contexto os nosos followers, El año de la peste es un libro que se publicou en 1722, aí es nada, e que está ambientado durante... Después empezamos la carrera nosotros. Eso, más o menos. E que está ambientado na epidemia de peste bubónica de Londres de 1665. The Pandemic. Precuela. La precuela del COVID-19. Resulta que Daniel Defoe conta como foi toda a peste, como a se él a vivise en primeira persona sendo adulto. El personaje, porque él tampoco se llama a sí mismo Daniel en ningún momento. Me llamó mucho la atención que firma como HF. Daniel Defoe. Ainda que él fora pequeno cando pasou isto da peste, él se documentou moitísimo, investigou moitísimo, aí igual que yo cuando tuve que hacer las posiciones. Cando fixeches a exposición, rompemos unha lanza a favor del Dani, que usou documentos, testimonios, estadísticas, moito dato. Los datos le gustaban muchísimo a este hombre. Como se fose unha reportaxe xornalística. Non é unha novela como tal, de que hai un personaxe que non, é como unha crónica. Para nuestra desgracia. Ambientado na Gran Peste de Londres de 1665, un dos peores brotes de peste bubónica en Inglaterra, na que morreron decenas de miles de personas e a cidade entrou basicamente en modo apocalipsis. No es que fuera una enfermedad nueva, es que la peste ya llevaba asolando Europa unos cuantas décadas. No sabían nada de la enfermedad porque no tenían ni idea de cómo se transmitía, igual que nosotros con el COVID, pero sabían que si la pillabas te ibas para otro barrio. Non se sabía prácticamente nada e as medidas que tomaban eran basicamente improvisadas. Como no COVID. Básicamente. Entonces dijimos que no nos íbamos a sentir identificadas. Tampoco fue en plan de, oh, soy yo. Pero hay muchas cosas que sí que resuenan con la parte del COVID. Que o COVID non te provocaba unos bubones asquerosos. As sospeitas de este está infectado. A xente facendo rumores en plan, si te tomas isto, non te contagias. Cousas máis locas para intentar combatir a peste.
no bebían lejía. Bueno, luego sí que tomaron medidas que en cierta forma parecían como basadas en hechos más científicos, como lo de que en los mercados metían las moneditas en vinagre. Esta gente, qué apañada. Pues sí, facían En el confinamento. siglo XVII. Hacían confinamiento, pero confinamiento para quien estaba enfermo. No dijeron, venga, esta parte de Londres no puede salir de su casa o no tal. No hicieron un confinamiento de gente no enferma, pero si sabían que tú estabas malito, te metían y a ti y a toda tu familia. Lo primero que me pareció muy curioso concepto de clase que tiene el señor Defoe, como una burguesía acomodada, ¿no? O sea, no es un noble, pero es una persona que tiene sus negocios, su dinero y tal, y está hablando todo el rato de los pobres como otro estamento social. El señor define la clase como lo que es los pobres necesitaban trabajar para vivir, entonces no se podían ir de Londres. De Porque feito, el ten a casa do irmán que está fora de Londres como no campo, porque unha das medidas que usaba a xente para non contagiarse era marchar ao campo se tiña casa, claro. la parte religiosa está súper presente. Deus me vai a protexer, entón vou a quedar aquí na cidade. Pues si Dios decide que me tiene que Vou llevar, a quedar aquí na cidade porque é mentira, ti eres un neno e todo isto estás contando. claro, esto es como el narrador se supone que él decide quedarse para cuidar de sus negocios. El hermano medio lo intenta convencer para que se vaya y él está casi convencido de irse también. Y ahí explica como que hay una especie de éxodo de la gente de dineros, lo que dice Sandra, de muchos monis, esa gente que tiene pues sus casas de campo, sus propiedades y que puede irse de la ciudad porque vive de rentas o vive de negocios, que no vive de su trabajo de proletario, pues se puede marchar. La descripción de las clases sociales no tiene nada que ver con cómo nos percibimos ahora mismo. No se dice tan abiertamente, en plan de, es que los pobres se han quedado, pues tenían que seguir trabajando en el súper porque no había tu tía. No, mira, os pobres e logo ademais os criados Y los criados, os que hacían con ellos lo que les salía de las narices. non pasa Y nada. cómo habla de esos perfiles, como que algunos no tenían la moral impecable. Ay, pues esta criada a la que le mandaron cuidar a señores que estaban con la peste todo llena de bubones, aún encima se llevó la vajilla de plata. Pues poco se llevó. Fueron las mujeres las criaturas más temerarias, desaprensivas y arrojadas. Y como hubo muchísimas que iban de un sitio a otro como enfermeras para cuidar a los que estaban enfermos, cometieron gran cantidad de pequeños robos en las casas en las que eran empleadas. A ver, señor, que se iban a morir y que la gente, que si la gente estaba muriendo de hambre. Momento que encontra a xente como roubándolle uns sombreros o irmán, pero eso é unha fantasía. Te van a contar anécdotas así, pues era interesante y divertido, pero luego ya volvía otra vez con sus números, sus cosas, sus tal. Tostón, e logo eso. Sí, de vez en cando como de que se botou a nadar no Támesis, ese Claro. curso que se foi a A mí medio me gustó el costumbrismo, las explicaciones de cómo la gente lo vivía. Hubo muchísimos negocios que se pararon, que también esa parte como socioeconómica ahí me pareció interesante. no marítimo, que moitos países estaban vetados, por exemplo, España. Claro. Na rabia lle tiña España, en plan, España no, España fuera, que están todos apestados. España, España y España y España. Que ahí también hay otro paralelismo con nuestra pandemia, ¿no? En plan de que todo lo que no era indispensable se paró, que también lo explica muy bien. Todo lo que tenía que ver un poco con el lujo, pues los que trabajaban haciendo telas finas de seda, de no sé qué, cuando todos esos talleres se cerraron y se quedaron todos sin trabajo. Porque despois da peste, uns anos despois, en Londres, houve un gran incendio Que se llevó todo. que arrasou todo, e di que foi como unha especie de contraprestación a todo as pérdidas económicas da peste, porque como no incendio se quemaron moitísimas cousas, logo o comercio como que creceu moitísimo, porque claro, todo eso que se quemara. Me llamó mucho la atención como este señor no tiene ningún tipo de pudor a la hora de decir
Menos mal que se murieron un montón de pobres, porque es que lo dice así, tal cual. Se podría alimentar todas esas bocas después de los desastres económicos que supuso la peste. La peste se llevó a unas 30.000 personas que de haber sobrevivido hubieran sido una carga por su pobreza. Pues a tomar viento, Daniel. El Dani cancelado. El Dani, o sea, es que no existía la cultura de la cancelación en ese momento. Y los pobres eran, pues, bueno, poco menos que animales, iba a decir. Una de las cosas que más me da pena me dieron fue cuando dijeron que se cargaron a todos los animales de compañía. Tampouco iban moi mal encaminhados, No, porque eran las... Spoiler, o que causaba a peste bubónica non era como pensaban eles, las ratas. pero era polo aire ou polo que sexa, eran as picaduras, un tipo de pulga. Si me unha máquina do té, mira Dani, que pare xa de decir tonterías de los humores y de los alientos, claro. y de los humores, que no son los humores, que son las pulgas. Que más o menos 40.000 perros y 5 veces es el número de gatos. 100.000 gatos mataron. Mis pobres michis. Bueno, y pobres personas que murieron muchas también. Me chamou moita atención o das pest houses, residencias de Ayuso, versión peste bubónica, ¿no? Pero este señor estaba súper a favor de esa medida. Sí, sí. Porque no para de decir que para él los cierres en las casas era un poco Ayuso, Dani, la verdad. Estaba como libertad, todo. Libertad y poder tomar sus cañitas, pero luego os metemos a todos en unha residencia. Que claro, que los cuidaban las enfermeras pobres. O alcalde prohibiu algúns espectáculos públicos e unha delas era unha das órdenes de mandatos oficiales del alcalde de Londres para frenar la epidemia en 1765 era cancelar las peleas de osos. Por lo menos un animal que salió muy bien parado de la pandemia. Paró toda la actividad no esencial, en plan totalmente 2020, pero que luego salieron muchos empleos nuevos derivados de la pandemia. Como los alguaciles estos que cuidaban las casas. Los vigilantes que ponían allí, claro, a ti te cerraban. Te decían, y 40 días. Que Dios tenga piedad de nosotros o algo Sí, así, ponía, ¿no? Te escribían ahí, te ponían como una cruz para que la gente supiera que estabas ahí confinada y ponían un señor ayudante. De día, de noche. A que cada uno media jornada, 12 horas, como... Derechos laborales en el siglo XVII no había. Entonces estos señores tenían trabajo, pues igual habían cerrado la fábrica, pero los ponían allá a vigilar casas de gente y tal. Luego, empleos nuevos, los señores que llevaban el carro de los muertos también. Porque iban todas las noches. También el señor Dani diciendo, oye, lo hicieron muy bien, ¿eh? No dejaban los cadáveres, nos dejaban Londres todo recogidito. Era lo único que le preocupaba a él. Que la gente no... Un día le damos a un... Bueno, ven nueva canción porque un día le dieron a un que estaba vivo, que estaba borracho, ¿no? Que era un borrachín, que verdad. E que se despertou aí no carro e dixo... Pero despois xa morreu porque meteron aí con todos os bubones. O rollo dos bubones me daba asco. Porque decía como que... Los drenaban. Había como moitas probabilidades de que sobrevivieras. Me imaginaba aí, porque como serán? Grande. No quiero saber. Yo creo que grande. Médicos que decían que si te olían el aliento sabían si estabas infectado o no, pero que claro, que nadie se iba a poner a olerte el aliento. Tenían como cosas de olor, tipo ungüentos y cosas así. Nada, según él había unha serie de personaxes que creían que tiñan a cura, bueno, cada un tiña unha cura. Entonces decía que, por exemplo, preparaba, pois eso, como decías ti, ungüentos e tal, o capítulo ese de que están na iglesia, e decía que cada un cheiraba unha cousa, porque cada un levaba o milagro de un dos gurús. Decía, bueno, polo menos a iglesia cheiraba que flipas. Capítulos favoritos fueron los de los señores que se fueron de Londres buscando la Buenaventura. A mí fue lo más divertido del libro. Como para buscarse a vida e tal, para fuxir da peste e tal, e que, nada, nun momento querían cruzar unha ciudad, non? E non lles deixaban porque non sabían se estaban infectados ou non estaban infectados, non sei cuánto, e como querían que os deixasen pasar, pues, finxiron como que eran unha especie de exército.
Hicieron ahí como un juego de trileros. Querían hacer ver que eran muchos más. Solo tenían un fusil, que era el del soldado. Pero cogieron ahí unas varas y las tallaron. Entonces iba el del fusil, fue el que iba a hablar con ellos, y los otros estaban como de lejos con las varas así colocadas y como patrullando, y le decían, no, es que está allí mi comandante o mi capitán, no sé qué, tal, que va con otro destacamento, tal y cual, como si fuesen muchísimos, para que los otros se acojonaran y decían, nosotros no queremos hacer mal ninguno, pero si nos dejáis pasar, si nos abrís ahí la cancela de allí, de atrás, y ya pasamos por el campo, ya nos molestamos, ni os apestamos ni nada. La picaresca. Es que yo creo que esto es una oportunidad muy perdida para que fuese un libro hablando más de la picaresca de la gente, que te lo cuenta, pero con ese punto de vista de crónica muy impersonal. Que fuese un libro de historias, la bestia. Dicen, hablan, no sé quién, cuentan que fulanita hizo no sé qué, tal, pero así como si fuese una gacetilla. O también el gol que se marcó este señor diciendo que, claro, que no fue nada de eso, que le había tocado a él ser como no vigilante, que tenía que ir a como acreditar que a la gente se le podía sacar la cuarentena. Gente como por sorteo, y que parece ser que te tocaba 3 meses, pero que él se lo encasquetó a un pobre. Al final, creo que dijo que solo estuvo 2 semanas o una cosa así, porque encontró a un tío que necesitaba el dinero y le dijo, oye, yo te pago y te coges este marrón, que a mí no me apetece nada lo de estar aquí con la gente de los bugones. Era un crack. Era un crack este HFHR Danny Defoe. Cousas pensamos que faríamos nós durante a peste se vivísemos en 1660. Pues nos íbamos a Vedra, claramente. Claro, si supiésemos lo mismo que sabía esta gente, pues lo mismito, ¿no? De cagarla y morir, creo. Pues, porque había moitas oportunidades de cagarla, porque primeiro chega un rumor de que hai unha enfermedade rara. Bueno, rara no, porque xa se conocía. No, ya se conocía, claro, claro. Pero en plan, la peste, está la peste en Londres, no sé, no sé cuánto. Eu seguro que el rumor... Pero no era en Londres, entonces aquí es como... En Betanzos hay un caso de la peste y tú... Eu diría, No será. Claro, teniendo en cuenta que ahora no era como antes, que la gente se movía pues en carros de caballos, que no había tanto trajín de un lado y el otro. ni rentas, ni tierras, ni casa en el campo, bueno, Vedra. Yo creo que iríamos todos a Vedra, habría algún contagiado, nos pondrían que Dios te reparta suerte, ten piedad de nosotros, y ahí iríamos cayendo unos detrás de otros. Ahora teño unha furgoneta camper, pues eu ali me camperizaría un coche de caballos e me iría ao campo. Pues mira, yo creo que el mejor plan es el que decía el señor, lo de ir viajando por allí y no durmiendo en posadas, que claro, en las posadas la gente se iba contagiando, dormían en los caminos, se llevaban una tienda de campaña. Viendo lo que sabemos ahora, yo creo que sería la mejor estrategia. Esa, y la gente de los barcos también, que eran muy listos. Que para eso hay que tener barco, que nosotros no tenemos. Un señor na rúa vendendo remedios milagrosos. Eu me tomaría todos os remedios. Todos os que haber. Todos. Te deja caer el señor Defoe, porque es como muy místico él, que no sobrevivió ninguno, porque Dios los castigó a todos, básicamente. No te lo dice así, porque no tiene pruebas, y él sí no tiene pruebas y datos, te lo puede decir, pero nunca nadie volvió a verlos por la ciudad, y aquí todo el mundo dice que todos los que estuvieron engañando a la gente y haciéndose ricos vendiendo remedios eran unos alquimistas todos. Iba a decir que faríamos se sellasen a nosa casa durante 40 días, pero bueno, como se estivéssemos confinados no COVID, canto tempo de lugar. Ya, pero no tendrías internet, ni podrías hacer la compra online, ni nada. Tendrías que darle la listita al vigilante para que te fuera a hacer la compra al mercado. Pero eso, la picaresca, que me decían, la gente se escapaba de las casas cerradas, que es lo que decía este hombre. Llaman a los alguaciles para que tal y escapaban por la parte de atrás. A ver. O no avisaban, que claro,
De repente se ponía mala fulana y allí vivían 10 personas en una casa, dejaban a fulana sola y se largaban todos para el campo, los que podían. Yo te digo una cosa, eu, se viviera con 10 personas e enfermase, eu marchaba. Marchaba eu. Pero bueno, que eso no serviría para nada, porque se supone que a pulga seguiría na casa. Digo, toda la culpa de la pulga. La pulga. Hai que meter o meme que te mandei. La pulga bailando. Era un ratón bailando, ¿no? Ay, Que luego me dijiste, era una pulga. A mí lo de la pulga no me suena. Te explica que ya luego al final no era tan peligroso, no había tanta mortandad. Fue muy rápido, que en cuestión de un mes decía que conocía a un médico como que tenía previsión y decía, yo creo que las próximas semanas él decía, pero ¿cómo vaya a ser esto si seguimos viendo un Estamos en el pico más grande. Decía, no, aquí ya se va. Bueno, pues los que no resistan se las pichan y los que sí, ya estaban todos, ya tenían todos inmunidad. Tampoco se sabía muy bien, que era una de las cosas que criticaba él, cuáles eran las cifras reales de muertos, porque decían que a veces las maquillaban y de repente morían en una semana 2.000 personas por cosas dentales, ¿sabes? Era como para que no dijeran que en una parroquia había, pues era como, no, de repente había fiebres tifoideas, pues si había un caso cada mes, de repente había 20 a la semana. La gente no decía que sus allegados estaban enfermos para que no los cerraran. Y que luego, pues igual el alcalde de la ciudad decía, pues que no piensen que se murieron 1000 personas aquí. Dani no es muy crítico tampoco con la gestión pública. Habla muy bien de que siempre mantuvieron el orden y también de como que repartían dinero para que los pobres no se murieran de hambre. Pues un incendio y después Así se murieron todas las pulgas. eu nada máis que collín as reseñas dunha estrella, porque é a que ponía eu totalmente. O libro tampouco está tan mal. As anécdotas que estamos contando eran totalmente a cuentagotas, porque o resto, Claro. para que vos parades unha idea, había eso, unha anécdota polo medio, pero o resto era, pues de la semana no sé qué a la semana no sé qué de Y es septiembre. que me quería morir cuando empezaba. Y en la parroquia de no sé qué. Y yo, mira, no sé cuáles son las parroquias que están alrededor de mi casa, como si me hables de Whitechapel, de no sé qué. Estas páginas. Le encantaba con nuestro amigo. Estas, toda con los datos. Sí que lo pasé muy mal en la parte de las mujeres embarazadas. Sí, como que mete cosas como muy morbosas, lo de las madres impactando a los niños con la leche sin darse cuenta. Y ahí sí que me da mucha pena. O sea, todo lo que tiene que ver con la mortandad infantil me revolvió bastante. Mis expectativas eran que me iba a revolver mucho. Miedo de leerlo, en plan, no, es que es muy truculento, muy tal. No me sentí nada emocionalmente conectada con el drama. Ata cando contaba él as súas supostas vivencias sobre Claro. o mal, consigue, era todo super aséptico, en plan. Me dio penita cuando habla con el señor que era barquero, que tenía la familia y le iba a dejar allí el dinero en una piedra. Y se acercaba a ese. Eso fue lo único que dije yo que me rompió el corazón. De acerca a ese drama que podía haber sido vivir la peste durante esos años. Porque era el señor que era barquero, que no estaba infectado, y que se había infectado la familia, que ya se le había muerto un hijo, y que estaba su mujer con 2 hijos pequeños más, y que sabía que la mujer estaba infectada y que al menos uno de los otros también. Entonces, para que no se murieran de hambre, lo que hacía el señor era dejarles el dinero que ganaba llevando mercancías en la barquita y lo que conseguía de comida y de tal se lo dejaba allí en una piedra para no infectarse él, porque decía, yo si me infecto, nadie le puede dar de comer a mi familia. Entonces, si no mueren de peste, van a morir de hambre. Pues vamos a ver qué opina Ciber Lucía en su review. Dice, a pesar de ser una novela y por tanto ficción, aunque esté basada en hechos reales, se me ha hecho muy aburrido, plano y repetitivo. No había personajes ni historias que le dieran un mínimo de emoción o sentimiento a la historia. Y luego llega mi parte favorita, la reseña. El narrador, que se asume que es el propio Defoe, me ha caído como el culo. Totalmente.
Me fastidia bastante que a unas creencias las llame charlatanería y las critique y las tache de superstición, mientras que lo suyo lo considera una religión legítima y respetable, like make it sense. Por sacarle algo bueno, es interesante hacer una comparativa con la pandemia del COVID y cómo, a pesar de los avances en medicina y epidemiología a nivel sociedad, somos las mismas cucarachas supersticiosas de hace 300 años. Totalmente. Lucía, No se podía haber explicado mejor, totalmente. Lo que llevamos diciendo nosotros en los últimos 45 minutos, resumido. 13 de febrero de 2026. Pues fíjate, Mira. tuvo una mala decisión este año. Mira, Ciberlucía se podía haber unido a nuestro club de lectura. Darío no 2021 muy denso, se explaya en exceso sobre todo en mayúsculas. Cuenta cosas una y otra vez, está mal organizado. No sé si está redactado así a propósito, pero es muy molesto. Solo quería que se terminara de una vez y afortunadamente lo hizo. Es como, ya vuelve otra vez sobre la misma idea sin añadir nada nuevo. Y está una y otra vez con lo de, y la gente se escapaba de las casas. Y te cuento una cosa. Y como os dije que la gente se escapaba de las casas, ya nos dijiste que se escapaban de las casas. Y dale con los ojos. Méteme el brazo, señor Defoe, por favor. Silvia Di, malísimo. Es un libro increíblemente denso y repetitivo, con una carga de ideología cristiana superior a la que uno esperaría de aquella época. A mí la ideología cristiana no me molestó en el libro. Entender cómo la gente utilizaba sus creencias para superar la pandemia o pensar que había algo superior y que, bueno, si Dios se los quería llevar, pues que así fuera. Una muestra de la sociedad que había en ese momento. Espera, o sea, que iban a pensar en aquella época, pues que era un castigo de Deus total y absolutamente. Dice, además hace un alarde de superioridad moral y al mismo tiempo de hipocresía. Eso sí, ahí sí que me pareció muy pedante este señor. Y cuando se encuentra con el pobre hombre de la barca, es como, bueno, le voy a dar unos euros porque es un buen cristiano. A ver, aquí pobres de primera y de segunda para mi amigo de fuera. Fatma Di, en inglés. Redundant, boring, redundant, did I mention boring? Es que mi favorita. O acabamos de leer, y yo pensé muchas veces que tenía que desearle, muchas veces. E logo ainda, esta se molesta en facer unha reseña en Goodreads e nos molestamos en facer un episodio no noso club de lectura. También hemos de decir que nuestra primera fecha de podcast era el día 13, si no los recuerdo mal, y estamos a día 28, porque el día 13 nos quedaba a las 2 un 40% mínimo del libro. Esto que decía, que me pillaba todo total. Me ponía a leer no gimnasio, en plan, no aplicación de Kindle del móvil, en plan, minutos que tenía para leer, digo, porque es que lo último que me apetecía era llegar a casa después de trabajar o quisiese ponerme, no podía, imposible. Yo, gracias a las 3 horas y pico de tren que tuve la semana pasada, que dije, esto lo acabo o lo acabo. E cando marchamos na furgoneta a un pobo Ay, eso fue increíble. Guadalajara e había a parada de bus que era como pues esto de bibliobús, bueno, de biblioparada-bus, que a xente deixaba os seus libros para que deixaras un e collías outro. Pois estaba Diario del Año da Peste. ¡No! Que tú lo encontrase en una parada de bus de Guadalajara. Ni en Guadalajara, o sea, un pobo a lo mellor de 20 habitantes ou 25. Y uno de ellos habrá escrito una reseña de mi Goodreads. Y la segunda fue de Mantavirus, que como ya nos está hablando del tema, pero otro ratoncillo que hizo de las suyas. Esas dos cosas yo creo que fue decir, había que leerlo, estaba en el destino. A ver, moi útil históricamente. Me gustou moito comparalo co COVID, me gustou, pero bueno, que si tivese durado 30 páxinas, moito mellor, sabes o que te quero decir? Que sí, pero non, vamos, que eu o pasei fatal. Estive un mes enteiro, pero un mes, lendo unha páxina por día. Recomendaría non ler Diario del Año da Peste,
Es un libro de cabecera de Gabriel García Márquez. Te lo iba a decir, o sea, yo lo siento, pero estoy muy enfadada con Gabo porque me dice uno de los libros que más influencia han ejercido sobre mí. ¿En dónde, Gabo? ¿Dónde te influenció esto? Porque nada que ver. O sea, no sé. Porque no son coetáneos, que si no diría, aquí Dani metió dinero. El Dani metió Aquí dinero. pagó. Los sucesores del Dani. Digo yo, la familia de Foy dijo, mira, esto se está vendiendo fatal, la gente ya no quiere tal. Y le pagó porque hiciera esta reseña, que es una línea. Pero de las cosas que más me han llamado la atención es que le haya gustado, la verdad. El resumen es que si el libro tuviese 150 páginas, podría estar mejor estructurado e interesante. Esto de menos el factor humano y de conexión, porque, chico, dame un poquito de chicha. Yo tenía miedo, me diese pesadillas incluso. No da, Ya sí, pero no te hace sentir nada. O sea, es como, estás leyendo esto como si te estuvieras leyendo el temario de ciencias políticas, ¿entendés? bueno, pues falamos da nosa próxima lectura. Urraca, urraquita, urraquitita. A Antón le encantó la portada y que sea una urraca, porque le gustan mucho las urracas. Es muy pequeñita. O sea, esto yo creo que nos lo vamos a leer en 15 días, podemos hacer otro capítulo. Hacer una novela debut del autor, que nos gusta a nosotras mucho la novela de debut. También de alguien joven, como las últimas dos lecturas. Yo creo que va a ser muy divertido, muy interesante. Muy una línea de panza de burras y costumbrismo. Sí, de ese rollo. La búsqueda de este fue por BookTok, totalmente. Nos lo recomendó BookTok. ¿Nos queréis hacer recomendaciones para la siguiente? Pues nos las dejáis en comentarios. Hasta aquí nuestro capítulo de Me llama mucho la atención The Original. Yo creo